dice que no será, porque de alguna parte sacan ese dinero. Claro, o sea que dinero de dar un detalle, ¿qué hicieron con nuestro dinero? Porque debió ser desde el inicio del juego. Sí, exactamente, considero a mi conocimiento. ¿Y en qué año salió? En 2000. Cuando le entregaron en el año 2000, cuando le entregaron su descargo de todo su dinero, ¿se quedó con la ayuda? Claro que sí, porque no decía en ninguna parte esto es como de prisión. Lo dijeron, sí lo vamos a llamar. Y en virtud de esa duda que usted tenía, ¿usted inició alguna acción judicial los meses subsiguientes a su salida? Nos reiniciamos de mi salida, no, porque nunca nos llegó o sea, se supone que eso debe estar todavía funcionando. No nos llamaron. Señor José Virgilio, cuando usted se acuerda más o menos lo que usted recibió, ¿cuánto recibió? 400 y algo. ¿Cuánto? 400. Una pregunta, si dio el cheque y recibió los montos, ¿usted vio cuánto recibió por los aportes acumulados al fondo de pensión? En ningún momento lograron de aporte de fondo de pensión. En ningún momento. Nosotros nos llamaron a firmar la liquidación solamente. En el documento ahí, eso fue ahí, firme ahí, decir. Favor de mostrarle el descargo que él firmó el 2 de febrero del 2000 al señor José Virgilio. En realidad, vamos a mirar, porque hasta ahora la creencia de y aparece una fecha 2 de febrero de 2012. Se preguntó si esa es su superior. Usted necesitaba un papel, se lo daba. ¿A qué papel o papeles se refirió ante esta honorable corte? a la parte de ese papel, cuando nosotros cobramos, necesitábamos algo de la empresa, para el papel de algunos cantidades de préstamos que nos habían dado, siempre yo tenía esos papeles, cuando daban la copia del préstamo que habían dado. Concluir su contrato de trabajo y quedar desafiliado del plan. Porque yo no me he ido metiendo en la vida, pero además yo solo puedo dar la base. Usted habla de un porcentaje que supuestamente la empresa aportaba. ¿Usted vio en algún momento alguna constancia o alguna prueba de ese depósito o de ese monto de su salario? No recuerdo, pero sí. No más preguntas por el momento, las bajo reservas. A ustedes le hacían los descuentos del 13%. ¿No constaba en algún documento cuando se te pagaba, no constaba ese descuento? Del 13% de tu salario para aportar al fondo. Cuando usted hacía, cuando le hacían el descuento del 3% para depositar en ese fondo, eso constaba en algún documento. Sí, ella había una en la tarjetita de pago. Se les Sí, escribía. había uno de gloss y
el aporte del cierre, usted dice que la empresa tenía que Eso fue, mira, ya habíamos explicado, y el presidente decía, hay que hacer el video, los vamos a votar porque hay que hacer el video, porque lo mejor levantar, todo el mundo tiene que levantar la mano. Si es dueño de la empresa, imagínense. Entonces, eso es lo que nos dijo verbalmente y en los documentos que crearon, establecido que eso era lo que lo vendían ellos. Nosotros con lealtad a la empresa, confiando en lo que ellos estaban haciendo con nuestro beneficio, pensaban que era algo justo, algo real. ¿Eso era solo por concepto de prestaciones laborales o estaba incluido ahí también el aporte suyo al fondo? No me hablaron de eso. Me dijeron que cuando nos iban a avisar de eso y me iban a mandar la comunicación y nunca llegó la comunicación a mí personalmente. Ahora mismo está hablando de mí, no sé. ¿Alguno de esos dinero, alguna devolución, alguna suma antes que usted, o sea, la pregunta viene en el sentido de que ustedes están diciendo que de 2001 hasta 2001 hay unos reportes, ¿verdad? En la Comisión de Cuentas, pero que de ahí hacia atrás no hay como un aval. Usted menciona incluso 63, aunque hay que verlo en el orden de la entrada de cada uno, caso suyo 87, no 63. Pero usted sabe si alguno de los trabajadores, alguno de los reclamantes hoy habían recibido dinero antes del 2001 por esos aportes que ustedes están pagando. Nadie. Con relación a lo que él declaró, ¿qué tiene usted que decir? Primero, ¿qué función usted desempeñaba con relación a cualquier fondo que aportaba la empresa al plan de pensión, iba a un fondo general. De un propósito, el propósito es garantizar pensión cuando llegue el empleado, salvar el tiempo. El otro tema es con relación a la devolución de los sectores. Él dijo que estaba el trabajador un 100% la empresa del salario correspondiente a cada trabajador, no necesariamente el usuario. Que le decía a la empresa, o a lo que en este caso a las empresas, pero que la asociación manejaba varios fondos, cómo estaba financieramente cada fondo de acuerdo a la proyección, de acuerdo a la ejecución financiera. Entonces, en un año podía el fondo de empresa, en uno o varios años, no aportaba, porque tal vez el fondo estaba autofinanciado. Pero en un año o en otros años podía aportar, pero iba a una cuenta general de acuerdo a la necesidad que podía decorar en ese momento, de acuerdo a la solución financiera del cierre de año. O sea que dependía de factores, varios factores. Podía aportar ese 100% o no. Podía, dependiendo de los estudios actuariales.